En otros órganos no puede haber metástasis, claro que sí. Me acuerdo una vez, cáncer de mama, varios sitios metastásicos y uno fue en estómago, que pensábamos que hubiera una metástasis de un cáncer de mama. Entonces, uno podría decir cualquier lado y nadie les puede decir nada. Por eso la pregunta es sitios más frecuentes. ¿En quiénes deberíamos sospechar metástasis cerebrales? ¿En qué tipo de tumores? ¿En los receptores hormonales positivos? No, más bien no, sino los que tienen un comportamiento a veces un poco más agresivo, un pronóstico distinto, y que son los triple negativos y los HER positivos. Bien, es lo mismo en cuanto a pronóstico y tratamiento, tener metástasis en partes blandas y huesos de tener metástasis en víscera. No, no es lo mismo. El compromiso metastásico lo podemos denominar también, esta terminología no es vieja, es bastante nueva. Enfermedad oligometastásica. Paciente en buen estado general, con PS0, porque no tiene un síntoma, y que tiene metástasis óseas y pulmonares. Entonces decimos, ¿hay enfermedad metastásica? Sí, oligometastásica. No le está dando síntomas, pequeña carga de enfermedad, distinto a ¿qué? A paciente con PS3, con dolor óseo por metástasis óseas y pulmonares. Bien, diría de cáncer de mama, si les pregunto cuáles son los estudios de imágenes que en la estadificación ante el diagnóstico de un tumor de mama, qué estudios de imágenes podrían informarnos si hay compromiso metastásico. ¿Qué pediríamos? Centellograma óseo. Muy bien. TC de tórax, abdomen y pelvis. Con contraste si no hay contra, para pedir contraste iodado. ¿A qué personas no podría indicarle contraste iodado, salvo consulta previa con especialista, pero ahí que no se nos vaya la mano para indicarlo? ¿A qué personas? Personas que tienen insuficiencia renal y ¿qué otra contra tenemos importante? Las alergias, profe. Claro. Que tengamos, ojo, muy bien, que esté constatada una alergia al yodo, ¿sí? Que no es lo mismo que una reacción adversa al yodo. Podemos tener una reacción adversa al yodo, que no sea una alergia, y que no significa que porque tengo una reacción adversa, no, hay que ver, a lo mejor fue una reacción adversa con el tema, una reacción papular, pero no hay una alergia al yodo. En ese caso, chicos, el consejo que les puedo dar es que no cataloguemos a una persona como alérgica al yodo sin antes haber hecho una evaluación por especialista en alergia, porque a lo mejor tuvo una reacción secundaria al yodo y el paciente puede volver a recibir yodo con premedicación. Bien, estamos. Pero en principio, ante la duda, por supuesto, no lo voy a pedir, derivaré al paciente para un estudio desde ya y con más datos se decidirá, realiza con yodo o no. Bien. Bien. Si les parece bien, en este rato que queda, les subo y conversamos y vemos los tips más importantes del próximo tema, que era el de la semana pasada, que ustedes iban a estudiar solos, que es tumores ginecológicos. ¿Les parece? Pero mientras voy buscando, les pido que por favor planteen dudas, ¿sí? Esto lo tienen al material, así que no los voy a demorar mucho. Profe, yo tenía otra pregunta sobre la hipercalcemia maligna. Dale. Que planteaba que vos lo dividías en sintomático o asintomático y que el asintomático no se internaba y el sintomático sí, y que coincidía con que el valor era mayor a 6. Mi pregunta era
que si el paciente podía estar asintomático aunque sea menos de 6 el valor obtenido en el laboratorio y que ese paciente de igual manera se internaba. Bien, a ver si te seguí bien. Si con menos de 6 de calcio estamos hablando de una hipocalcemia. Es que planteaba que era asintomático y lo internaba y tenía más de 6 de calcio Ahí escuché mal. en el sintomático, pero mi pregunta era si cuando tenía menos de 6 el paciente no iba a tener ningún síntoma y por eso no se internaba. Claro. No sé si se me entiende la pregunta. Veamos cuál es el rango normal de calcio. Ahí tenés libro, vamos a repasar. ¿Cuál es el rango normal? Primero. ¿Cuándo decimos que hay? 8,5 a 10,5 miligramos de decilitro. Claro, ¿sí? Entonces, si vos querés, leamos el texto en donde te dice menos de 6 o más de 6. Hay síntomas y tenemos 6 de calcio, sí te digo que hay que internarse, pero para reponer, ¿sí? Por una hipocalcemia, en todo caso. Pero no sé si estamos hablando de los mismos rangos. No sé, María Pía, si tenés ahí el texto. No, no tengo el texto porque fue una pregunta que anoté para consultarte, pero si querés el jueves llevo el fragmento Llevalo y de vamos a y ver. me lo explicás mejor. Vamos Dale, a ver. porque no te quiero demorar con eso. Porque es así, si tu pregunta va dirigida a un paciente que tiene alto el calcio y no tiene síntomas, ahí uno ve cuánto alto está el calcio. ¿Sí? ¿Cuánto alto está? Por ejemplo, hasta 10, y vos decís, bueno, tengo 10,5, tengo 11, y no hay síntomas, bueno, uno podría no internarlo y hacer un control estricto. ¿Sí? Pero si tenemos síntomas, y con ese valor de calcio sí, habría que internarse. Llévalo al texto porque hay que ver, porque no entiendo por qué tendría que haber síntomas con esos valores. Dale, muchas gracias, profe. Bien, ¿no? A ustedes. Bueno, esperen que acá lo abrí y no sé qué dice. ¿Qué pasó acá? Por favor. A ver. Sí, estaba abierto. Ahí está. Vamos acá. Bueno, claro y sencillo. Acá no lo tengo en presentación Power, lo vamos a ver cómo lo tienen en el archivo, ¿sí? Que les subí. Y tenemos que decir, dentro de los tumores ginecológicos, bueno, por su complejidad anatómica, por la distinta función de cada uno de ellos, las conductas, por supuesto, terapéuticas, y en realidad no solamente aquí, siempre preguntémonos, chicos, antes de tomar una conducta quirúrgica, terapéutica, oncológica, la funcionalidad del órgano. Si yo les dijera hoy, tumor de laringe localizado, tratamiento, sabemos, el principal tratamiento que cura los tumores de cabeza y cuello es el quirúrgico. ¿Está claro? Es el quirúrgico. Localizado, vamos a hablar. Si no, si está localmente avanzado hay que discutir, hacer tratamiento oncológico previo y después operar. ¿Qué pasa con un tumor de laringe? Uno dice que la cirugía, laringectomía. ¿Qué pasa si el paciente, si se opera la laringe, el paciente? ¿Qué funciones perdería? La voz. Bien, voz, fonación, nada más. ¿Qué otra? En una laringectomía total, por ejemplo. La deglución, profe. Claro, deglución, epiglotis, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para preservar funcionalidad de un órgano, uno puede indicar un tratamiento conservador de ese órgano, para preservar función justamente, con igual efectividad de tratamiento.
¿Esto se puede hacer en todos los órganos? No, pero sí se sabe que el tumor de laringe localizado tiene una altísima chance a la radioterapia. Entonces el paciente podría hacer radioterapia por un tumor de laringe y conserva órgano, no se operó. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el otro órgano en el que tendríamos que preservar función y pensar antes de operar en hacer un tratamiento conservador? Recto. Cáncer de recto inferior o medio, en donde esa tumoración está tan cerquita del esfínter anal que realizar la cirugía completa oncológica, ¿qué implicaría? Ablacionar y resecar el esfínter anal. Por lo tanto, colostomía definitiva. ¿Qué puede lograr la radioterapia? Puede lograr disminución del tamaño tumoral de ese cáncer de recto, que luego el cirujano pueda operar, o en estadios precoces, que ya se los había explicado, tumores en los que con la radioterapia y la quimio se puede lograr respuesta completa, clínica, histológica. Uno podría indicar el camino del watch and wait. Observo y espero. ¿Es estándar este camino? No todavía, pero es una vía opcional en acuerdo con el paciente que uno puede elegir para no operar y resecar el esfínter. Esto implica un seguimiento, un control estricto oncológico más que cercano. ¿Me expliqué? Me fui por las ramas, pero haciendo referencia en esta aceleración que tenemos acá, preservar función. Uno podría decir, bueno, sí, en una mujer joven, que tiene deseo de maternidad desde ya, y que tenemos un tumor precoz, incipiente de cuello uterino, y bueno, uno podría plantear la cirugía sin resecar, ¿no es cierto?, sin hacer la cirugía completa. Si es que hay indicación, por supuesto que en este caso, por supuesto, uno lo discute y prioriza el tratamiento ante el diagnóstico oncológico, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Tenemos tumores diversos, en donde tenemos que conocer la histología según el sitio. Este dato de la anatomía patológica tenemos que saberlo, los factores etiológicos que influyen, algún dato epidemiológico, cómo se comportan, pronóstico, diagnóstico y tratamiento. 3 les había dicho que vamos a estudiar. Ovario, útero, cuerpo de útero, que vamos a estudiar el de endometrio, y cuello uterino. Sepamos que las enfermedades malignas ginecológicas incluyen también los tumores de vagina infrecuentes y de vulva. Vulva, más que nada, sí, sería raro verlos en personas. Y por supuesto la enfermedad del trofoblasto, ¿sí? La enfermedad del trofoblasto incluye la mola hidatiforme y el corion carcinoma. Estos datos ya los habíamos visto, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el tumor de cuello uterino en las mujeres podía ocupar un tercer o cuarto lugar. Primero, por supuesto, tenemos mama, luego sigue colon recto, y ahí con pulmón y cuello uterino podemos tener un nivel de frecuencia. Fíjense, mucho más infrecuente cuerpo de útero, es decir, endometrio y ovario. Chicos, aguárdenme un momento, les dejo la tabla para que miren, aguárdenme un momento que voy a buscar el enchufe de la compu. Bueno, los datos teóricos los voy a ir pasando un poco. Ahí tienen para apoyarse en los gráficos. Vamos a arrancar con cuello uterino. ¿Qué tenemos que saber en quinto año sobre este tumor?
Es el más frecuente. Dejamos de lado mama, ¿no? Dentro del ginecológico es el más frecuente, ¿no? Un cuarto de incidencia y mortalidad en las mujeres. Por supuesto que puede haber diferencias por factores socioeconómicos, accesibilidad, porque obviamente para el diagnóstico puede haber, ¿no es cierto?, lamentablemente demoras, y en países subdesarrollados es más frecuente. Dejo algunos datos para que ustedes lo vean, por favor véanlo, porque esto les va a ayudar. Edad mediana, ¿sí?, es de 45 a 50 años. Jóvenes entre 35 y 50 años es la neoplasia más frecuente, aunque la mediana ahí la tenemos. Sería excepcional en menos de 20 años. ¿Qué sabemos? Que la historia natural de esto lo estudiaron en tercer año, es lenta, ¿sí? Es lenta, pero sabemos que los factores que pueden influir en el desarrollo de este tumor pueden ser precoces, entonces muchas veces vemos bastante tiempo atrás. Podemos hacer prevención primaria, actuando sobre los factores de riesgo, y prevención secundaria a través del cribaje o método de screening. Este es uno de los tumores, como el de mama, en el que vale realizar screening. ¿Sí? Diagnóstico hoy avalado, Papa Nicolau. En estadios avanzados no es una enfermedad curable. Tenemos como principal factor de riesgo la infección por HPV, la inmunosupresión, nivel socioeconómico, como habíamos dicho. Ahí les dejo algunos datos que seguramente no me detengo ahora porque esto lo han visto en gineco, es un repaso. Veamos qué importa, qué tips, a ver, cuáles son los puntos que vamos a jerarquizar. Histología más frecuente de cáncer de cuello uterino, epidermoide o escamoso. Si es un adenocarcinoma, frecuentemente el origen el origen es endocervical. Generalmente aparecen en la zona de transición del epitelio columnar endocervical a estratificado exocervical, que ahí, ¿sí?, debería tomarse en esa zona correctamente el Papa Nicolau. Por eso la toma de Papa Nicolau es tan importante, que pueda realizarse correctamente. Pueden haber lesiones precursoras, que las llamamos displasia, que son alteraciones celulares, y el crecimiento, bueno, puede ser exofítico o endocervical. Acuérdense los SIL o los SIN, las lesiones intraepiteliales. ¿Cómo puede extenderse y diseminarse? Importante es esto. Puede haber extensión directa al cuerpo del útero o vagina, parametrios. Y ahí ojo con la relación secundaria e invasión a uréteres. A vejiga y recto. Entonces fíjense, chicos, sabiendo esto, va de la mano el entender cuáles son los estudios que voy a pedir para estadificar el tumor de cuello uterino. Fíjense qué importante. Como puede tener extensión directa a estos órganos, no me puede faltar en la estadificación evaluar vejiga, evaluar recto, evaluar uréteres. ¿Sí? Por diseminación linfática pueden diseminarse a los ganglios pelvianos y retroperitoneales. Están los inguinales acá, como me habían dicho en una de las preguntas cuando les dije si tengo adenopatías inguinales, ¿qué órganos pueden metastatizar? Y alguno de ustedes dijo, pues yo no lo soñé. ¿Sí? Entonces, fíjense a dónde drena. ¿Sí? Bien, ganglios pelvianos, retroperitoneales. ¿Está mal? Ustedes dirán, entonces ni reviso inglés. Vamos a revisar. Pueden haber desde ya o excepciones o a lo mejor en una diseminación con desarrollo de colaterales, una diseminación masiva, bueno, tenemos una adenopatía. Pero estos son a los ganglios a donde drena. Y si avanza y da metástasis a nivel hematógeno, estudiaríamos pulmón, hígado y óseo. ¿Vamos bien así? ¿Sirve esta explicación? Sí.
Si me dicen no, les digo chau a todos. Bueno. Bueno, no, una broma. Bueno, lo que más nos interesa es que sea de utilidad. En personas asintomáticas, por un examen incidental o por screening podemos diagnosticarlo. Y si no, por síntomas. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles pueden ser? Ginecorragia espontánea, sinusorragia, flujo vaginal, dispareunia, dolor pelviano. ¿Cuándo? Si hay dolor pelviano en un tumor de cuello uterino, indirectamente tenemos que pensar que hay un compromiso local. Y otros por las manifestaciones de sus complicaciones o metástasis. Fíjense esta pregunta. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de un tumor de cuello uterino? Ojo, porque esto es clínica pura. Clínica pura. Uno puede decir, a ver, tengo una insuficiencia renal, tengo una imagen, una hidronefrosis, tengo una fístula vesical, fístula rectal, edema en miembros inferiores. Puede ser justamente por el compromiso local de la enfermedad. Aquí tenemos una imagen de tomografía con signos claros de hidronefrosis, en este caso bilateral. Voy a clasificarlo a través del TNM y a través del examen físico, que es la estadificación clínica que tiene este tumor, y voy a pedir estudios complementarios. ¿Y qué dijimos? Vejiga recto, tengo que evaluarlo. Entonces debo pedir citoscopía, rectoscopía. Ecurinaria, puedo, discutirlo. Una TAC o resonancia, ahí discuto, un PET. Uno de estos tres tenemos que elegir. Resonancia, ya que dijimos, que sirve mucho para abdomen y pelvis. Puedo pedir una resonancia de abdomen y pelvis y una TAC de tórax, por ejemplo. O puedo pedir una TAC de tórax, abdomen y pelvis, o puedo pedir un PET. Por eso está el signo de pregunta. Imagen tengo que pedir. ¿Qué quiero buscar? Vuelvo a la diapositiva de arriba. Metástasis pulmonares, hepáticas, compromiso ganglionar. Pero vos sabés que no tiene nada de distancia y hice el tacto rectal y vaginal y me parece que puede haber compromiso parametrial. Bueno, vamos a pedir una resonancia de pelvis. A ver si en la resonancia tengo más datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que saber de cuello uterino? Imágenes, primero me voy. ¿Qué quiero buscar? Perfecto, puedo pedir una TAC. Sepan de qué. Si pido TAC, tórax, abdomen y pelvis. Si pido resonancia, no digamos una PAN resonancia. Es de pelvis. De pelvis. Y si pido un PET, está perfecto. Es corporal total. Acá tenemos el recordatorio de la estadificación. Fíjense que un tumor menor de 4 centímetros corresponde a un estadio 1B, cuando 1, ¿no es cierto? Clínicamente, es un 1B1 cuando mide menos de 4, 1B2 cuando puede medir más de 4 centímetros, pero fíjense que cuando ya tengo compromiso de parametrios, ya es un 2B. Si se extiende a la pared lateral y hay hidronefrosis, es un 3B. No quirúrgico. Ahí ya es no quirúrgico. Les dejo estos dibujitos y vayamos así de simple y en clínica médica que tengo que saber de tratamiento. Los tratamientos que se pueden indicar en cuello uterino son 3. Cirugía, radioterapia o quimioterapia. Acá está explicado fino esto. No se preocupen, ya les doy el resumen. Esperen un segundito porque no me puedo acordar si teníamos el resumen exactamente. Perdón, Estos tratamientos, vayamos de lo general, digamos, o de lo fino, vayamos a lo fino para luego llegar a la conclusión. La cirugía puede ser el tratamiento primario. ¿Qué significa? Que de entrada es un estadio quirúrgico, se opera. Rescate, ¿qué significa? Que antes hice otro tratamiento y que como no respondió, voy a rescatar con un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo voy a indicar radioterapia? Cuando necesito hacer un tratamiento definitivo porque es no quirúrgico o porque primero se operó y no resultó, luego le indico radioterapia, sería de rescate.
o porque la paciente se operó y tiene criterios después de hacer radioterapia, y la voy a llamar adyuvancia. Fíjense cuándo puedo indicar también radioterapia, para paliar. ¿Paliar qué? Fíjense cómo podemos razonar. Este tumor tiende a crecer ahí cerca. Primero, dijimos vejiga, recto. ¿Qué puede tener la paciente? Dolor pelviano, porque tiene una masa, supongamos una lesión localmente avanzada. Puede tener hematuria, chicos, por compromiso vesical. Y puedo indicar radioterapia paliativa. El fin de la radioterapia: alivio de dolor y también un fin hemostático, frenar el sangrado. En situación paliativa, si no, fíjense que estaba el tratamiento de radioterapia como tratamiento definitivo curativo, pero estamos hablando de un tumor acá localmente avanzado. La quimio también puede ser tratamiento único en el contexto metastásico, es como poco y nada, porque no andan bien los pacientes que hacen quimio sola. Entonces, les dejo a ustedes para que profundicen un poco, no tienen que saber las dosis de radioterapia, pero ahí está explicado las toxicidades, ¿sí? Acá ven un campo de irradiación, fíjense. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se planifica, acá tenemos un plano, los dos planos, en donde estamos viendo, a ver, acá hay más, estamos viendo cómo se planifica un tratamiento de radioterapia. Acá se va a indicar la dosis de radioterapia. Entonces, fíjense, en este campo, entra parte de vejiga, entra parte de recto, parte, sí, por más que se realice toda la protección periorgánica. ¿Qué pasa? Los síntomas, por supuesto que van a estar relacionados, la toxicidad va a estar relacionada con, como les expliqué, con el campo. Entonces, tiene ardor, tiene disuria, tiene ardor para orinar, tiene polaquiuria, tiene una infección urinaria. Pará. Si está haciendo radioterapia en pelvis, puede tener inflamación aguda radiante. Habrá que analizar si no se agrega una infección urinaria. No es que tiene diarrea, tiene una gastroenteritis. Esperá, está haciendo radioterapia en pelvis. Puede tener una colitis actínica. Actínica es todo lo relacionado con radioterapia. Esto se los dejo y entonces fíjense lo simple. En un estadio inicial, el tratamiento que va a curar es la cirugía. Punto. Lo que les decía. La cirugía es completa, no es la cirugía del cuello uterino, la anexo y histerectomía total. Si hay deseo de fertilidad, uno puede realizar en un estadio inicial solamente la histerectomía, en todo caso, o una conización, si tenemos, por ejemplo, un carcinoma in situ. En un estadio en el que no hay compromiso de parametrios, es decir, un estadio 1 a 2A, podemos indicar cirugía como tratamiento único o radioterapia más quimio más braquiterapia. Les quiero resumir esto, chicos. Efectividad realizando tratamiento quirúrgico o radioquimio similar en un estadio precoz. Entonces puede ser que uno elija aquí la conducta. Ahora, si ya tengo compromiso de parametros, fíjense, cirugía no. Del estadio 2B al 4A, el 4A es cuando tengo ya compromiso de vejiga o recto. No hay lugar a la cirugía. Síntesis. ¿Cuándo puedo indicar cirugía en un tumor de cuello uterino? En un estadio precoz. A discutir del 1B al 2A, si hago cirugía sola o radioquimio, eso es a discusión. Va a discutir y conducta individualizada. Si hay compromiso de parametros, cirugía no, y entonces indica radioquimio, y por supuesto en el contexto metastásico, quimioterapia. ¿Termina acá mi tratamiento médico? No, mi tratamiento de paliación del dolor. Estas pacientes van a ver, a lo mejor pueden verlo en el hospital, que concurrentemente con el diagnóstico de este tumor hay anemia, chicos. Anemia. Por supuesto que puede ser por el sangrado que tienen, o puede ser como, ya lo sabemos, dentro de un paraneoplásico o enfermedad crónica, o anemia por enfermedad crónica. Puede haber obstrucción vesical, hidronefrosis, cistitis actínica, los que les conté.
Sí. Pregunto, me quedé pensando en la hidronefrosis, ¿eso sería por digamos, compresión misma? Sí, por compresión. Por compresión. Compresión ureteral por la masa, comprime uréter y ese estasis, ¿no es cierto?, de la vía urinaria te lleva luego a un hidronefrosis. Muy bien, es por eso. Screening lo vamos a dejar para otro momento. Ustedes ya lo vieron igualmente en ginecología, pero seguramente que a lo largo del año, no se fijan, no va a entrar en el parcial dentro de onco, porque seguramente vamos a tener alguna clase unificada antes de que termine el área para hablar de todos los tumores y su screening. Bien. ¿Hasta acá dudas? Es mucho de recuperación de gineco. Y tratamiento sin complicación. Nunca operaríamos un tumor entonces localmente avanzado. Bien. ¿Qué pasa con cuerpo de útero? Cáncer de endometrio, miometrio y los leiomiosarcomas o los sarcomas uterinos infrecuentes. ¿Cuál es la histología más frecuente en tumor de endometrio? Adenocarcinoma. Me quedo con ese concepto. Segunda, neoplasia ginecológica frecuente, dejando de lado mama. Algunos datos ahí de Norteamérica, es la primera neoplasia ginecológica. Cuello uterino no ocupa el primer lugar en Estados Unidos. 60 años, edad mediana, la mayoría son posmenopáusicas. Factor de riesgo principal, la estimulación estrogénica crónica. ¿Sí? Menarca precoz, ¿cuáles son los factores por los cuales la mujer puede tener una alta, más que alta, un tiempo prolongado de exposición a estrógenos? Menarca precoz, menopausia tardía. Nuliparidad. Obesidad mórbida. Diabetes. Hay muchos estudios por factores, ¿no es cierto?, activadores, diríamos, o estimulantes de distintas neoplasias en el paciente portador de diabetes. Terapia de reemplazo de solo estrógenos y anticonceptivos frecuenciales. El dar tamoxifeno a la paciente que tiene cáncer de mama. ¡Qué problema! Porque estoy dando un tratamiento efectivísimo en un tumor de mama, un tratamiento curativo, estamos hablando de adyuvancia, y el 1 a 2% de las pacientes puede tener un tumor de endometrio. Y van a ver que las pacientes, y acá desde aquí luego habrá algún ginecólogo entre ustedes, u oncólogo, o especialista de imágenes, ¿qué es lo primero que le van a decir? Necesito que me estudien el útero, por favor, porque sé que el tamoxifeno puede dar cáncer de endometrio. Y no podemos decir que no, pero fíjense la frecuencia. Lo que puede hacer el tamoxifeno a nivel del útero es una hipertrofia del endometrio, de un valor de grosor de endometrio de 1 o 2 milímetros que puede tener la paciente antes de empezar tamoxifeno, podemos tener uno alto, de hasta 20 milímetros a veces, y ahí está el tema, si sangra o no sangra, y la discusión si se opera o no el útero. A nivel del endometrio, el tamoxifeno tiene un factor proestrogénico. A nivel de la mama, antiestrogénico. ¿Sí? Profe, perdón, usted le había dicho, igual que hay terapias que son dirigidas especialmente a los receptores de la mama, o capaz lo charlamos en gineco, que son menos específicas. Sí, el tamoxifeno es una medicación, ¿no es cierto?, antiestrogénica. ¿A eso vos te referías, Julieta? Es una medicación, ¿no es cierto?, que se da en los tumores de mama que presentan receptores hormonales de estrógeno positivos.
Claro, mi pregunta era que, no sé, capaz que lo habíamos charlado en gineco, que puede ser que hay otras drogas que se utilizan también para terapia adyuvante de cáncer de mama que no tienen ese efecto adverso. Claro, pueden tenerlo en menor medida desde ya los inhibidores de aromatasa, ¿sí? Que son el anastrozol y el letrozol. Sí, es así. Tienen una función antiestrogénica, ¿no es cierto? También, desde ya, es otra vía por la que actúa esta hormona, y a nivel de endometrio, ¿no es cierto?, no tienen esta gran afectación, o sea, esta posibilidad. Es más, uno, si no puede dar el tamoxifeno por este problema, pasa a una de estas drogas. Pero serían menos efectivas, por eso no son una elección. No. Efectividad en cuanto al tumor de mama, la misma, no baja en efectividad. No. El tema, Julieta, es que vos elegirías los inhibidores de aromatasa en personas posmenopáusicas. No tiene que haber función ovárica para que lo puedas indicar. ¿Sí? En mujeres posmenopáusicas. Y si es una mujer premenopáusica, hay que ablacionar el ovario, sacar la función del ovario. Pero en efectividad es lo mismo. Lo que pasa es que vos, en una mujer que no tenés indicación, por ejemplo, porque es premenopáusica y no tenés indicación de indicarle inhibidores de aromatasa, le vas a indicar tamoxifeno. Y bueno, vas a tener que seguir muy de cerca el endometrio. ¿Sí? ¿Te alcancé a contestar? Sí, claro, gracias. Bien, pero efectividad es la misma, no es menor si uno indica otra hormona. Bien, bueno, esto lo vamos a pasar. ¿Cómo pueden ser las manifestaciones clínicas? Metrorragia, desde ya en la posmenopausia, no tiene por qué sangrar. Esa es la forma de presentación más frecuente de un tumor de endometrio, pero fíjense que cuando una mujer sangra no siempre es por un tumor de endometrio, pero hay que estudiar siempre una hemorragia de la posmenopausia. Puede haber otros síntomas como dolor pelviano, abdominal, ascitis, hematuria, hemorragia digestiva, edema en miembros inferiores, desde ya, y, bueno, relacionados, ¿no es cierto?, con la enfermedad metastásica. Puede ser un hallazgo incidental en un papa normal y que se estudie porque hicimos una ecografía por otra razón y vemos alguna alteración en el cuerpo de útero, o directamente porque se estudia una metástasis. Acá bien, sitios en donde puede metastatizar: ganglios pelvianos, retroperitoneales y muy infrecuentemente, en una colateral, a los inguinales. Entonces iríamos a buscar, por eso que vamos a estudiar con un TAC a estas pacientes desde ya, y a distancia sería pulmón, hígado, raro peritoneo y hueso. Los subtipos, dentro de los adenocarcinomas, el más frecuente es el endometrioide. Hay otras histologías que tienen peor pronóstico y que van a ver que las vamos a comparar luego con ovario. Es más, se los trata como si fuera un tumor de ovario, en donde el tratamiento es completamente distinto, ¿no? El tumor de endometrio pueden ser serosos, células claras o indiferenciados. Pero histología más frecuente, el endometrioide. La hiperplasia endometrial puede ser una lesión precursora, puede ser. Listo. Menor, en menor probabilidad si es una hiperplasia simple, y mayor probabilidad si es una hiperplasia, por supuesto, compleja con atipia. Ahí se discutirá la histerectomía. Por la clínica, por las imágenes, puedo hacer el diagnóstico. ¿Qué puedo ver? En la ecografía, un engrosamiento del endometrio o la masa, la lesión, y voy a pedir un TAC, como les dije, de tórax, abdomen y pelvis. ¿Debo llegar antes al diagnóstico? Sí. ¿De qué manera? Bueno, por un legrado o por una histeroscopía. Y realizo, si no tenemos un estadio avanzado, la cirugía. Les dejo para que vean después, no para que lo sepan de memoria, los estadios, y así de simple. Podemos decir si la enfermedad se encuentra localizada, localmente avanzada, o locorregionalmente avanzada,
cuando invade tejidos vecinos, cuando se extiende a ganglios pélvicos, y avanzada cuando invade vejiga o intestino o metástasis a distancia. De memoria tengo que saber esto, es fino, pero sí saber que si está confinada al útero e invade la mitad interna del útero, ese sería un estadio precoz, un estadio localizado. Si invadió la mitad externa o el cuello del útero, ya avanza un poquito más, regionalmente compromiso de ganglios y avanzada otros órganos. Pregunta de examen. Para decidir el tratamiento, ¿en base a qué lo voy a decidir? Y esto es común prácticamente a la mayoría de los tumores. Según el estadio, chicos, según el tipo histológico y el grado histológico. Una biopsia que ustedes reciban de endometrio en donde no está informado el grado, la tengo que llamar al patólogo y decirle, necesito saber el grado. Datos de invasión linfovascular también importan, y datos moleculares también en algunos casos. ¿Cómo se cura este tumor? Con cirugía. Si es un estadio avanzado, no. ¿Y la cirugía es solamente la cirugía de saco el útero? No. La cirugía es la anexo histerectomía con la linfadenectomía. Si no, es una cirugía incompleta. Ojo con esto. Es muy importante saber que no basta para que una paciente se cure con solamente realizar la anexohisterectomía, sino que importa la evaluación de los ganglios, los visiblemente comprometidos, y la linfadenectomía sistemática. Planteo de ganglio centinela podría llegar a ser, ¿no? Directamente es el vaciamiento. Y ojo, exploración de la cavidad y tomar citología de líquido peritoneal. Acá tengo la cirugía completa, oncológica, operada. La paciente por un cirujano que estudió. Un cirujano que opera con criterio oncológico. Después de operada la paciente, será problema del oncólogo si va a agregar o no un tratamiento adyuvante, sea con radioterapia externa o braquiterapia. Algunos tumores lo necesitan, otros no. Es fino saberlo. Yo se los puedo decir, pero si compromete más del 50% del miometrio, esa es una indicación. ¿Sí? Si se agrega algún otro factor, también. Y por supuesto, quimioterapia en enfermedad avanzada. Respuesta mala. Estos tumores se curan y andan bien con cirugía, con radioterapia. Cuando decimos quimioterapia, no debemos olvidarnos que podemos dosar si este tumor tiene presencia de receptores hormonales e indicar hormonoterapia. ¿Ah? Bien, nada más. Este es acá tenemos un resumen, pero es fino también este resumen. Pero es lo que les dije en realidad. En enfermedad que no es a distancia, o sea, si no tengo enfermedad avanzada, discuto cirugía. Cirugía, el tratamiento es la cirugía, más menos radioterapia, adyuvante, a discutir. ¿Está claro? Stop significa eso. Yo dejaría acá, para no cansarnos. ¿Les parece? ¿O hacemos un esfuerzo de 5 minutos? Hacemos un esfuerzo. Ovario. Tumores malignos del ovario. Perfecto. Uno puede decir, díganme la histología más frecuente. ¿Es un tumor? Es decir, la histología más frecuente va a ser la de origen epitelial. ¿Sí? Pero también debemos saber que podemos tener lo de los cordones sexuales o tumores germinales. Claro que sí, linfomas, sarcomas. Bien, esto se los dejo para que lo lean solos.
no me demoro acá, edad media 60 años. Podemos tener un BRCA mutado, el 1 y el 2 mutado, generalmente cuando se presentan en edad más temprana. Hay que dosar este BRCA, este diagnóstico. El 15% pueden ser hereditarios. Podemos tener en el ovario, sepan esto chicos, tumores benignos, tumores borderline. ¿Qué significa? Que son de malignidad ahí intermedia. Y los malignos. Dentro de los epiteliales, la histología más frecuente es la serosa, los serosos, los tumores epiteliales serosos, que pueden ser de alto o bajo grado, otros pueden ser endometrioides, mucinoides o de células claras. Los germinales, bueno, ya dijimos que son otros más infrecuentes, el comportamiento y el tratamiento completamente distinto. Acá vamos a hablar del tratamiento de los epiteliales. Ahí tenemos otra vez la histología, cómo se puede presentar. Esto es muy importante, porque fíjense, pueden ser asintomáticos o qué pasa. Una paciente que consulta a lo mejor por ascitis, distensión, dolor abdominal, pérdida de peso, astenia. Puedo palpar una masa abdominal, como ya les dije, ascitis, derrame pleural, vía de diseminación. Fíjense, acá lo tenemos, aparte de las propias de la tumoración primaria, de la masa pelviana, la extensión cercana, extensión peritoneal. Les diría banderita roja, compromiso peritoneal, cáncer de ovario. ¿Mencionamos en cuello de útero y endometrio o no? Dijimos que podría ser el endometrio. Acá prácticamente es una red. Si invade ganglios van a ser los pelvianos, los retroperitoneales. Puede haber una extensión transcelómica, puede haber derrame, y por esa vía, por supuesto, tener derrame pleural, y en otros órganos implantes como hígado, pulmón y otras vísceras. Acá tenemos una foto de una cirugía, ¿vieron cuando decimos, bueno, hay como una siembra, una diseminación, ¿sí? en cavidad peritoneal? Esto sería lo que palparía, ¿no es cierto?, el cirujano. Todo esto es anormal. Perdón, les marco bien, acá. Bien, sería el compromiso de carcinomatosis peritoneal. En un ataque es muy difícil verlo, acá lo buscaríamos. A veces y con ojos, super ojos, y con una buena calidad de la imagen se podría ver un engrosamiento a nivel del peritoneo. Acá esto es anormal. Esto es líquido, perihepático, que puede ser correspondiente a ascitis. A través de una eco podemos ver la masa pelviana, a través de una taco-resonancia, el compromiso a distancia. Pido marcadores si sospecho un epitelial K125. En un germinal voy a pedir los marcadores de tumores germinales, que son, ejemplo, alfa-fetoproteína. Generalmente el diagnóstico es postoperatorio. Voy a obtener la histología por una biopsia, ya lo dijimos. Evitamos como regla general las punciones en estadios iniciales. Se puede romper la cápsula, puede haber diseminación. Salvo que sea un tumor no operable o con múltiples metástasis a distancia, bueno, necesito histología para tratar. Si no, se opera y ahí mismo, en forma quirúrgica, se realiza la estadificación. ¿Sí? Estadificación es decir, van a hacer con los datos que voy a obtener luego con la pieza quirúrgica. Fíjense, vamos a decir en una broma. Fíjense todo lo que implica esta cirugía, entonces podemos decir en broma, ¿es una cirugía rápida de domingo a la tarde porque hay un huequito en el quirófano? No. Es una cirugía programada con un cirujano ginecólogo, en el que puede participar un cirujano general, preferentemente con formación en oncología, desde ya. ¿Por qué? Porque fíjense lo que implica la cirugía. La anexohisterectomía bilateral, omentectomía, linfadenectomía, biopsia de toda imagen sospechosa, exploración completa de la superficie peritoneal, lavado peritoneal para citología.
Esto se los dejo. La cirugía es la base del tratamiento, excepto en estadio 4 con metástasis viscerales u óseas o en paciente inoperable. ¿Vale la palabra del concepto de cirugía de citorreducción? Primera vez que lo escuchamos. Siempre dijimos que si vamos a operar un tumor, tiene que ser con criterio oncológico, con margen libre de enfermedad. Acá siempre vamos a tener una intención R0. ¿Qué significa R0? Que no quede nada de enfermedad. Pero vale el concepto de citorreducción. Intento resecar hasta lo máximo que pueda. No operar por operar, pero resecar hasta lo máximo que pueda. Y esto es muy simple. Se opera un tumor de ovario, esa es la cirugía que cura, ¿sí? Ya lo sabemos. Y luego se deriva al oncólogo para que decida si debe realizar quimioterapia adyuvante. ¿Quiénes son los tumores de ovario en el que no es necesario indicar adyuvancia? Los de bajo grado y estadio 1A o B. A partir del C, listo, seguro va a necesitar tratamiento. Igualmente, deriven al oncólogo para que con el equipo se evalúe y se decida si el paciente debe recibir o no este tratamiento. Fíjense que estoy hablando de estadio 1. Estadio 1 va a hacer quimioterapia. No, tenés un estadio 1, ya está, con la cirugía basta. Ojímetro. Estadio 1C, o tengo alto grado, o una histología de peor pronóstico químico. ¿Qué pasa con el 2, 3 y 4? Ahí teníamos que ya había un compromiso afuera del ovario. Bueno, y se operó, va a realizar quimioterapia adyuvante, y si no se operó, puede ser que antes haga quimio, previo diagnóstico, ¿no? Para reducir tamaño tumoral, y ahí tenemos el concepto de cirugía de intervalo. Se opera y después seguirá con quimio. Simple. ¿Cuál es el tratamiento que cura? Cirugía. ¿Necesita algo después? Hay que evaluar si no necesita quimio adyuvante. Estas son drogas que no tenemos que saberlo. Saber que no solamente drogas de quimioterapia, sino que hay que considerar otras como anticuerpos monoclonales, como que serían los antiangiogénicos, en algunos casos hormonoterapia y otras, y nada más. Bueno, espero no haberlos agotado. ¿Bien hasta acá? Bueno, escribieron el presente, ¿verdad? Bien. Bueno,